Buenas, buenas, amantes de la cultura y sus familiares políticos, bienvenidos a una nueva emisión de En órbita, que es este espacio crossmedia que funciona en televisión, en radio, en www.enorbita.tv y que hoy trae un nuevo personaje que hemos logrado conseguir para que nos deje escarbarle un rato el cerebro. En este caso se trata del maestro Nadine Ospina. Nadine, bienvenido a En órbita, muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera empezar hablando empezar hablando sobre lo más cliché. ¿Tú te consideras un artista pop? Pues yo creo que sí, en un sentido en que el pop se ha arraigado en América Latina y en Colombia de una manera muy particular que se asocia más con el sentido de lo popular, que con esa idea norteamericana del pop, que son más bien el mass media. Aquí en Colombia el pop se ha ambientado en un sentido en que rescata tradiciones, en que rescata memorias, en que rescata como el color local, circunstancias que le han aportado a esa idea del pop universal y que me parece muy importante. Y en ese sentido pues me siento cómodo en ese lugar, de alguna manera. El diálogo entre lo que es pop gringo y lo que es popular aquí en Latinoamérica pasa por muchos niveles. Pero cuando uno lo ve en todo es perfectamente elocuente. ¿En dónde se encuentra? Es decir, ¿dónde está la clave de esa simpleza? Yo creo que en la mirada, en el sentido crítico a la realidad cotidiana, a esa realidad popular que es tan vívida, tan interesante, pero que muchas veces nos negamos porque tenemos como una especie de complejo cultural que nos impide afiliarnos, sentirnos orgullosos de esas manifestaciones vernáculas, populares, que forman parte de nuestra idiosincrasia. Y sin embargo, es muy difícil, de verdad es muy difícil poner las artes plásticas en televisión, incluso en televisión cultural. ¿Eso de qué requieres? Es muy complejo. Yo recuerdo mucho la época de la preeminencia de los grandes maestros colombianos, Obregón, Negrete, Grau, Botero, que era una época mediática muy fuerte en televisión, la época de Marta Traba, y eran unos artistas que eran reconocidos en las calles como un futbolista, como un actor de cine. Eso ha pasado. Hoy los artistas más reconocidos de las artes plásticas colombianas no son reconocibles en lo más mínimo para el medio cultural colombiano. De hecho, nadie aparece ni en un crucigrama, pues que ya es la cosa más elocuente de ser uno popular o famoso. Hay unos nichos, a mí no me parece tan desastroso que ocurra que se formen como pequeños nichos culturales como la radio culta o como la televisión que está emitiendo ciertos contenidos especiales. Eso tiene su público, de lo que no hay que dolerse. La idea de que seamos tan populares, tan famosos, que tengamos tanto rating, a veces no es tan deseable, pero pues evidentemente la cultura propende por el hecho de llegar a un público mucho más amplio y de alguna manera parte de mi trabajo y de la intención mía tiene que ver con eso, con emitir unas señales que son mucho más abiertas. Decía Bernardo Salcedo sobre mi obra Con cierta sorna, decía, es que Nadine es un artista popular. Porque yo trabajaba con estas señales que son pues reconocibles para la gente, vienen de ahí y de alguna manera retornan también a ese nicho, que es un nicho mucho más amplio. Estamos en un país en donde la gente todavía dice pues, que la fotografía no es un arte, o donde la gente está como todavía cuestionando momentos del arte que ya tienen tantos años como la pintura abstracta, simplemente porque no existe eso. Yo creo que es un diálogo, o será que no, o será que no es necesario como tratar de hacer como una labor, no sé si pedagógica. No, yo sí creo que tiene que haber algo que tiene que ver con la mediación. El artista está produciendo y muchas veces sus producciones tienen una complejidad, pero lo que estamos echando mucho de menos es ese espacio intermediático que se llaman curadores, críticos de arte, el periodismo cultural, que como parece no tener mucha acogida, digamos, en lecturabilidad o en rating, los medios de comunicación en eso son tajantes. Entonces lo que no se vende, no se hace. Y eso es lo que nos está pasando con las artes. Entonces es un círculo vicioso. La gente lee poco y en esa medida pues poco se produce de material cultural. Es una pena realmente.
¿Tú haces un ejercicio deliberado para tratar de mantener el humor vivo? Yo creo que es una condición natural y es una condición que se da pues por una manera de ser irónica en algún sentido, que siempre estoy viendo como en la realidad de cosas críticas que me llaman la atención y que son evidentemente humorísticas y en algún sentido que llaman la atención con esa vena irónica. Pero claro que el medio colombiano es muy lacónico en muchos sentidos, el medio artístico, porque la curaduría internacional lo ha enmarcado en un tema de política, en un tema de las circunstancias de la guerra, y en eso no cabe el humor mucho, ¿no? Entonces hay como una cierta resistencia de mi parte a seguir ejerciendo el derecho a ese tipo de análisis crítico que conlleva humor e ironía. Hablemos sobre algunas de tus obras. Aquí detrás tuyo está un fragmento de Colombialand. O sea, ¿de dónde surgió la idea? Sí, surge de muy diversas circunstancias aleatorias. Uno no sabe en qué momento como ese destello de las cosas ocurre. A veces es muy inmediato la imagen de algo que surge ahí en una transcurrir por la calle, en una vitrina, en una imagen de televisión, de cine. En este caso de la serie Colombialand fue por una circunstancia que he contado en algunas oportunidades, la compra de un juguete en París para mi hija de Lego, que estaba como ambientado en América Latina, y a los pocos días, al estar como jugando, acercándome a ese mundo infantil de pequeñas cosas, descubro que los personajes que forman parte de este juego son personajes latinoamericanos, pero todos son malvados, son terribles, con las caras cortadas, armados, con bombas, aparece la muerte, es una cosa muy fuerte, muy incorrecta políticamente, y que pues yo denuncio, y eso me da pie para hablar de una cosa mucho más general, que es el hecho de que los medios de comunicación internacionales ponen sus ojos sobre Colombia con una mirada muy sesgada a eso que se vende en la televisión internacional, que es la violencia. Que está el juego como de la inocencia, ¿no? Y en ese sentido, o sea, dentro de esa inocencia existe un hilo conductor con estas tallas en piedra de Mickey Mouse y de Homero Simpson. ¿Qué tanto tuviste que investigar sobre iconografía sagrada latinoamericana para...? Mucho. Yo soy un apasionado del arte precolombino desde siempre, y a raíz de que comenzó todo este trabajo y que ganó la beca Guggenheim para realizar un proyecto de viajes por América Latina, pues recorrimos muchos lugares arqueológicos, y buscando los productores de piezas precolombinas falsas, que era como el centro de la operación de ese tipo de trabajo. Entonces sí ha habido una investigación, pero es una investigación apasionada, con un gusto inmenso de llegar a eso tan sagrado, que después se convierte en una cosa que se mezcla con estos íconos contemporáneos de los medios de comunicación. Me gustaría hablar sobre otros ejercicios como que tengan lugar en tu vida. Me refiero yo a ejercicios que tengan que ver con tu proceso creativo, como ¿tienes un cuaderno de bocetos, por ejemplo? ¿Tienes uno? Sí, muchas anotaciones sobre los sueños, por ejemplo. Yo siempre mantengo un cuaderno al lado de mi mesa de noche que aprendí sobre la idea del yoga de los sueños, y es anotar los sueños, porque uno puede como dirigir esa experiencia onírica muy fuertemente, y muchas cosas de mi obra, sobre todo de una serie anterior que se llama Oniria, se producen a partir de los sueños. Y luego, bueno, también viene todo un proceso de producción. Yo trabajo muchísimo en el computador, con programas con Corel, con Photoshop, produciendo cosas a partir de fotografía. Todos mis bocetos son casi collages, ideas de cosas de fotografías. La cámara también es una herramienta de trabajo fundamental, es el comienzo de todo mi trabajo. Y con eso manipular imágenes, producir imágenes, y finalmente producir modelos tridimensionales, con barro, yeso, madera, miles de cosas. Ahora estoy ensayando también con producción de máquinas tridimensionales para producir esculturas, que me parece que es el futuro de la escultura. Impresoras 3D. Las impresoras 3D, sí, es una maravilla. Y dentro de eso, ¿existen algún otro ejercicio que sea, digamos, análogo, como te gusta la jardinería, te gusta dibujar, te gusta como que te dedicas a hacer algún otro tipo de ejercicio? Yo soy jardinero total, además me gusta mucho la ciudad, y me gusta mucho salir en mi bicicleta y recorrer la ciudad. Yo todos los días recorro la ciudad y siempre estoy buscando ahí cosas, porque esa es como la materia prima de lo que uno hace. La ciudad es muy rica en cosas, los personajes, las circunstancias del graffiti,
Esta ciudad es muy viva y la gente se la pierde por ir en el carro ahí distraído en otras cosas. Y enfurruñado. Pero claro, claro. Ahorita tú estás preparando una exposición. ¿Es una retrospectiva o es una nueva serie? Como que... Ay, suena como tan... ¿Qué viene, Nadine? Estoy trabajando una serie nueva que se llama Críptidos, que es un trabajo relacionado con esta expresión que es de la criptozoología, que es una palabra inventada de alguna manera recientemente, que es la ciencia o la pseudociencia que estudia aquellos seres de cuya existencia se tiene noticia, más no corroboración científica. Críptidos son los dragones, críptidos son el monstruo del Loch Ness, el pie grande, incluidos los extraterrestres. Entonces hay una cosa fascinante ahí en el mundo popular sobre eso, desde antiguo, desde la época del Renacimiento. Y que además sin ellos no seríamos. Claro, y aparte de eso también hay una cosa muy dolorosa y preocupante y es la insurgencia de un nuevo temor al extranjero, al foráneo, con estas cosas del ébola, por ejemplo, o toda esta insurgencia de racismo en el mundo. Nosotros, los no occidentales o la gente que no pertenece como al centro del mundo, seguimos siendo de alguna manera monstruos. Somos una gente extraña, peligrosa, mala, fea, de muchas maneras. Entonces la explicación del monstruo, de esa cosa atávica de la mitología, nos es muy pertinente, no solamente para tener un reconocimiento, sino para liberarnos de cierta manera de ese cliché. ¿Tú crees que es imprescindible el compromiso político en la obra de un artista? Yo creo que es ineludible. Yo creo que los artistas somos seres sociales, sensibles, que estamos en una circunstancia de percepción de la realidad muy seria y pues para el artista es casi como un compromiso el participar en una acción social, en un devenir de la cultura. Es fácil dejar como mensajes duraderos en un mundo que está lleno de ruido, como de redes sociales, en un mundo que está lleno de tweets, sí, es fácil dejar reflexiones que perduren en un mundo de mensajes tan efímeros. Fácil no es, pero sí pasa. Realmente las cosas que tienen una contundencia, ya sea en la literatura, en el cine, en las artes plásticas, permanecen, siempre tienen una vigencia porque son, como tú dices, contundentes, elocuentes, están hablando y hablan intemporalmente, están por fuera de la moda y hay una cosa que permanece ahí con una elocuencia importante. Muchísimas gracias de verdad por darnos este tiempo. Con mucho gusto. Y ustedes, señores, pendientes porque en www.enorbita.tv ustedes van a encontrar esta entrevista completa. Sé que la van a querer ver. Recuerden que estamos en televisión, en radio y en www.enorbita.tv. Hasta luego.